Buen día, continuando con la clase de biología, hoy día nos toca hablar sobre los ácidos nucleicos. Acuérdate que ya hemos visto los glúcidos, hemos visto los lípidos y hemos visto las proteínas también. Entonces, como última parte vamos a ver sobre los ácidos nucleicos. En realidad estos ácidos son conocidos. ¿Por qué se le conocen como ácidos nucleicos? Porque este ácido se encuentra ¿dónde? En el núcleo de la célula. Regularmente se encuentra ahí. Y es considerado una molécula pentanaria. Quiere decir, profesor, ¿qué cosa? De que está formado por 5 elementos. Miren, es pentanaria, está formado por 5 elementos. ¿Quiénes son? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el fósforo. Solamente esos 4 elementos, esos 5 elementos, ¿no? Y tiene como molécula base que ya habíamos visto, o su monómero se le conoce como el nucleótido, porque es un ácido nucleico. Su importancia, la importancia fundamental de los ácidos nucleicos se van a encargar de formar todo lo que vendría a ser el código genético, o sea, tus genes. Toda la información genética se almacena en los ácidos nucleicos. Y otra función importante se va a encargar de sintetizar proteínas, producir proteínas. Esa es una función importantísima que acá en un par de clases vamos a ver, ¿no? Y aparte se encarga de permitir la evolución gracias al ADN, gracias a que nuestro ADN ha cambiado. Los ácidos nucleicos van a permitir a que nosotros podemos evolucionar, ¿no? Un cambio de ADN genera el proceso evolutivo. Entonces, como molécula base te habíamos mencionado nosotros de que vendría a ser los nucleótidos, pues, ¿no? Acá arriba, o un monómero vendría a ser el nucleótido. Pero vamos a ver nosotros en este punto que el nucleótido está formado por tres moléculas. Una molécula conocida como el ácido fosfórico, otra molécula conocida como la pentosa y otra molécula conocida como la base nitrogenada. Son tres. O sea, este ácido nucleico vendría a ser una macromolécula ya. Entonces el ácido fosfórico nosotros lo vamos a diferenciar por la letra P. En la pentosa ahí tenemos, ¿no? 5 puntas, entonces vendría a ser una pentosa, ¿no? Es un tipo de azúcar. Y la base nitrogenada se va a estar de esta manera. Listo, hasta ahí perfecto. Si es que yo junto al fosfato, el ácido fosfórico, que también se le conoce como fosfato, si yo junto la pentosa y la base nitrogenada solamente a esos dos, a esto ya no se llama nucleótido, se llama nucleósido. ¿Por qué se le conoce como óxido? Porque acuérdate que el azúcar es una osa, ¿no? Entonces el nucleósido se le conoce. Y el ácido fosfórico le da el carácter ácido. Ahí está el fosfato, ¿no? Y si tú juntas todo eso, se le conoce como nucleótido. Algo importante vamos a encontrar nosotros acá. El enlace que une la base nitrogenada y la pentosa y el azúcar se le conoce como enlace glucosídico. Acuérdate, hay un azúcar, enlace glucosídico. Y como es un ácido, este enlace se le conoce como un enlace éster. Pero como el tipo de ácido es un ácido fosfórico, se le conoce como fosfoéster. ¿En dónde? En el punto 5. Ahí tenemos eso. Para conocer, miren, hemos visto de una manera rápida, pero para conocer vamos a ver nosotros directamente. ¿Qué cosa es un ácido fosfórico? Que también se le conoce, acá en este punto también hemos visto que se le conoce como fosfato. Y ahí está, es un fosfato. Este ácido fosfórico le va a dar el carácter ácido al ácido nucleico, le da el nombre, ¿no? Y también su forma molecular vendría a ser H3PO4. PO4. Tres hidrógenos, un fósforo y al otro lado un oxígeno. Fósforo, centro, cuatro oxígenos y tres hidrógenos, ¿no? Y ahí tenemos eso. También lo podemos conocer como el fosfato, miren, el grupo fosfato. Pero ese ácido fosfórico, como les había mencionado, le da el carácter ácido. Pregunta, ¿esto es una molécula orgánica o inorgánica? Profe, no hay carbono, es una molécula inorgánica, ¿no?
Cuando nosotros hablemos ahora de la pentosa, acuérdate que era un tipo de azúcar formado por 5 carbonos. Tenemos dos tipos, mira, tenemos una conocida como ribosa y una conocida como la desoxirribosa. Si yo te hablo de la ribosa, va a formar el ARN. Y si yo te hablo de la desoxirribosa, se va a encargar de formar el ARN. Es similar nada más, miren, casi no cambia nada, miren. Solamente que él tiene grupo oxidrilo, o sea, OH, y acá solamente tiene el hidrógeno, nada más. Luego vamos a hablar de la otra característica conocida como la base nitrogenada, la otra parte, ¿no? Esto sí le da el carácter ya vendría a ser básico, dice, el carácter básico. El fosfato le daba el carácter ácido, en cambio la base nitrogenada le da el carácter ácido, lo contrario al fosfato. Y aparte vamos nosotros a ver de que esta base nitrogenada sí vamos a encontrar, va a ser una molécula orgánica. Tenemos de dos tipos, las púricas y las pirimídicas. Las púricas, como se puede ver acá, va a tener dos anillos. ¿Cómo, profesor? Mire este gráfico. ¿Cuántos anillitos tiene este gráfico? ¿Dos anillos, sí o no? ¿Quién vendría a ser, profe? La adenina y la guanina. AG. AG. Y las pirimídicas van a tener solamente un anillo. ¿Cómo, profe? Ya sabes, tú vas a ver el gráfico. No, mira, observa, va a tener un solo anillo. Tenemos tres. Uracilo, se le conoce como la U, no sé por qué. La timina se le conoce como la T y la citosina se le conoce como la C. Ha habido un error, yo que he dejado como la T, nomás, es una C. Entonces ya tenemos esa parte, ya conocemos cómo es la molécula base, ¿no? De qué está formada. Ahora lo que vamos a ver nosotros, hablar de un tipo de enlace que encontramos en todos los ácidos nucleicos. Vamos a hablar nosotros del enlace fosfodiéster. A ver, acuérdate acácito, a ver, yo te pregunto, ¿te acuerdas cómo se llamaba este enlace de acá? De una glucosa más la base nitrogenada. Enlace glucosídico. De un tipo de azúcar y la base nitrogenada, glucosídico. Y este enlace se llamaba enlace fosfoéster, mira. Esto acá ahí está. Este enlace fosfoéster, ¿dónde? En el 5. Y acácito, ¿en el enlace fosfoéster dónde? En el 3. Miren qué va a suceder acá. El enlace fosfoéster. Pero como están al medio de estos enlaces fosfoéster, a este enlace se le conoce como un enlace fosfodiéster, al medio de estos dos. ¿En dónde comienza? Comienzas en el 3 y terminas en el 5. A esto se le conoce como un enlace fosfodiéster. Este enlace fosfodiéster, al unirse en cantidad, va a formar una cadena. ¿Una cadena de qué, profe? Una cadena de polinucleótidos. O sea, abundantes bases, ácidos nucleicos, abundantes en cantidad, unas cadenas. Y de las cuales vamos a encontrar de dos tipos. Tenemos el ADN, y ahí vamos a ver el ADN, el ARN. El ADN se le conoce como el ácido desoxirribonucleico. El desoxirribonucleico. Profe, ¿para qué me va a servir? Este ADN es el que lleva todo el material genético. Todo lo que tú eres, ¿quién lo tiene? El ADN, ¿no? Y aparte, este ADN dice tiene una doble hélice invertida. Ahí vamos a ver nosotros en el gráfico una doble hélice invertida, ¿no? Como si fuera un remolino más o menos. Y es una molécula bicatenaria. ¿Por qué? Porque tiene dos, bi es dos. Catenaria es cadena, dos cadenas, pero es invertida. ¿Invertida por qué, profe? Mira, comienza con 5, termina en 3. En cambio, en este caso, este señor comienza en 3 y termina en 5. Ahí tenemos eso. Vamos a ver qué tipo de pentosa, qué tipo de azúcar va a tener. Ya tú ya sabes, tú eres un genio y vas a decirme que va a ser conocido como la desoxirribosa.
ribosa. En cuestión de la base nitrogenada solamente va a tener 4 bases nitrogenadas. Pero profe, habían 5. Entonces hay una que no agarramos con ella, pues, que vendría a ser el uracilo, o sea, la U. Adenina con la guanina voy a agarrar y la citosina con la timina voy a agarrar. Solamente 4. Y gracias a eso vamos a encontrar nosotros una ley de Chargaff o la ley complementaria se le conoce. Quiere decir que gracias a esta ley la adenina se va a unir con la timina. Solamente la A siempre va a agarrar con la T. Y la guanina va a agarrar con la citosina. Profe, ¿por medio de qué tipo de enlaces vamos a encontrar nosotros la unión de estas bases nitrogenadas? Este enlace de acá, mira que tú ves acá. Ese enlace se le conoce como el enlace puentes de hidrógeno. Acá podemos ver, ¿no? El enlace puentes de hidrógeno. En esta zona de acá. Esta de acá va a formar el enlace. Puente de hidrógeno. El C de ahí. Listo. Acuérdate que es de A a T. A con T, A con T, G con C con G y T con A. Siempre va a ser. A eso se le conoce como la ley de Charga. ¿Qué cosa era una cadena invertida, profe? Ya te había explicado. Comenzaba en 5 y terminaba en 3. Y en este caso comenzaba en 3 y terminaba en 5. Dice esta cadena comienza a tener una torsión. Por eso se le llamaba de doble hélice. ¿Quién dijo eso? Dijeron dos señores, Watson y Crick. Ellos comenzaron a estudiar al ADN y dijeron en una teoría que el ADN tenía una cadena invertida, ¿no? Listo, ahí tenemos eso, chicos. El ADN ya sabes para qué te sirve, ¿no? Para llevar toda la información genética de un individuo hacia otro. Hemos visto el ADN. Ahora vamos a hablar sobre el ARN, ya para terminar la clase. Y el ARN se le conoce como el ácido ribonucleico. Acá tenemos el ARN, ¿no? ¿Para qué me va a servir, profesor? Se va a encargar de formar proteínas, hélice. Es importante eso, proteínas hélice. Estas proteínas se van a generar gracias al ARN. La mezcla de los tipos de ARN va a formar proteínas. Exactamente, lo más chiquitito de las proteínas, ¿cómo se llamaba? Aminoácidos. No te olvides eso. Y la molécula va a ser una molécula monocatenaria. ¿Por qué era una monocatenaria, profe? Porque tenía solamente una cadena. Miren, mono significa uno. Catenaria es una cadena. Una cadena y en forma lineal nada más. En línea recta. ¿Qué tipo de pentosa voy a tener? El tipo de pentosa va a ser una ribosa. Por eso se llama ácido ribonucleico. ¿Qué tipo de base nitrogenada? Eran 5 bases nitrogenadas, pero solamente voy a agarrar con 4. Voy a olvidarme de la timina, voy a agarrar con la U de uracilo. Uracilo. Ahí tenemos eso. Este uracilo lo cambio por la T. Y ya no hay una base nitrogenada, no hay una base complementaria. ¿Te acuerdas que había una que era la ley de Chargaff? Ya no, ya. Pero la A, su conjugada, o sea, su pata, va a ser la C. Y de la G, su pata, su contrario va a ser la U. Nunca van a estar juntos, solamente va a ser su contrario, su opuesto. Vamos a encontrar a 3 tipos de ARN. Un tipo de ARN R se le conoce, conocido como el ribosómico. ¿Qué forma va a tener, profe? Va a tener una forma globular, miren, por eso es forma redondita, miren. ¿Te das cuenta? Y su función dice formar el ribosoma y se va a encargar de sintetizar o producir proteínas. Y ahí tenemos. Miren qué proteína tenemos, la riboforina. Y ellos van a tener pequeñitas cantidades, subunidades ribosómicas. Para eso me sirve. Luego tenemos el ARN-M, conocido como el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a tener una forma lineal. ¿Te acuerdas que este era circular, no? Este es lineal, en línea recta nada más. Este mensajero, como su propio nombre dice, se encarga de llevar la información genética. ¿Para qué? ¿Cuál era la función?
formar proteínas, para sintetizar proteínas. Pero él va a estar juntito, miren, va a agarrar de 3 en 3. Ahí está, ya la viste, ¿no? La de 3 en 3. Así como, mira, de 3 en 3. Como yo agarro de 3 en 3, a esos 3 en 3 se le conoce como el codón. Se le conoce como el codón. Son 3 bases nitrogenadas. Como son 3, se le conocen como el codón. Miren, ahí está. Acuérdate que comienza en 5 y termina en 3. Y el ARN de transferencia se le conoce como el ARNT. El ARNT. Y este ARNT dice tiene forma de un trébol, ¿no? Parece un trébol, miren, una puntita, otra hojita, otra hojita. Ahí tenemos. ¿Para qué se encarga? Dice de transferir, por eso lo llaman así de transferencia. Aminoácidos, él va a llevar el aminoácido. ¿Y dónde está el aminoácido? Este de acácito. Acuérdate que el aminoácido era lo más chiquitito que tenían las proteínas, ¿no? Va a llevar este aminoácido ¿hacia dónde? Hacia el ribosoma. ¿Para qué? Para que pueda sintetizar o producir proteínas. Profe, mira, acá usted me había dicho que eso era un codón. Y acá usted me coloca que es un anticodón. ¿Qué cosa de diferencia? Ah, ya. Si el codón, mi codón es AUU, mi anticodón sería lo contrario, su opuesto. ¿Qué sería entonces? C, en vez de U, que era G, en vez de U, G. No entendí, profe. A ver, si G era G, sería U, acá sería una U, acá sería una U, acá sería, en vez de la U, ¿qué sería? Otra, una G, y en vez de la A, ¿qué sería? Una C. No entendí, profe. A ver, vamos a ver acá. En vez de la G, ¿qué cosa era? U. En vez de la U, ¿qué cosa era? G. En vez de la A, ¿qué cosa era? C. Miren, el codón y lo que he escrito acá sería su anticodón. Lo contrario, por eso él va a transferir esta información genética. Bueno, chicos, terminamos con la clase. No se olviden de mm, hacer las tareas en el Classroom, las prácticas. Por si acaso, no se olviden de tomar la foto de la nota de las prácticas y me lo envían. Nos vemos a la siguiente clase. Cuídense bastante.